Las distintas legiones de marines espaciales tuvieron todas un primer encuentro diferente con las entidades del caos, los demonios. En este video veremos el primer encuentro de los ángeles sangrientos con estos seres que al principio consideraban una especie más de sinos, pero que pronto aprenderían que eran algo más. Pero antes, muchas gracias a la gente que me apoya en Patreon, en especial a Leviatán, Uroboros, Alex, Anon, Salvador Hernández, Arturo Ruiz, RTA, José Prado, Felipe Urrutia, Gonzalo Zamora, Agustín, T.A. Taje y Felipe Fernández, los nuevos Patreon de Tier Marine Espacial. También muchas gracias a Ludociel Sama, Cristian Lanza y Diego Chinchón, los nuevos Patreon de Tier Primarca. Muchísimas gracias por tanto apoyo y recuerden que en Patreon encontrarán novelas de Warhammer narradas por mí. Ya tenemos 4 libros completos narrados, el primer libro de la saga Amanecer de Fuego y las 3 primeras novelas del Comisario Kane. Todas las semanas hay capítulos nuevos del 4º libro del Comisario Kane. Además de esto, para el Tier Primarca también hay capítulos nuevos todas las semanas del 2º libro de Amanecer de Fuego, que debo decir está ridículamente épico. Se demoró la mitad del libro en ponerse bueno, pero cuando lo hizo con todo. El link a mi Patreon va a estar en la descripción y sin mucho más que añadir, comencemos. ¿Podemos irnos ya a casa?, le preguntó la mujer. Tilian Niobe era su nombre. ¿Los han derrotado a todos? ¿A los Nephilim?, preguntó el capitán Nakir de los Ángeles Sangrientos. Niobe titubeó. No conozco esa palabra. La mujer tragó saliva. Llevamos semanas aquí metidos. No hemos visto la luz del día desde el accidente. ¿Y qué le pasó a la nave?, quiso saber Nakir. Señaló a un hombre que se había identificado como el teniente Dortmund, alistado a las brigadas de infantería signusitas. Tú, explícamelo. Dortmund miró hacia arriba desde abajo de una maraña de pelo rubio. Tenía un aspecto demasiado joven como para poder llevar los galones de un oficial. Es difícil de decir, señor, empezó a decir mientras toqueteaba la pistola láser que llevaba en la funda de la cadera. Estuvimos bajo cubierta la mayor parte del vuelo desde Cygnus Prime. La nave trataba de escapar de la atracción gravitatoria del planeta. No vimos mucho. Dortmund señaló con un gesto de la cabeza a otro hombre, que llevaba puesto un delantal de trabajo de tripulante. El señor Somas, aquí presente, era uno de los tripulantes de la daga inflexible. Yo sé menos de lo que piensas, insistió Somas. Era un hombre delgado, ya algo mayor, con una actitud ascídica y claramente molesto por el intento del teniente de llevar hasta él la atención de los marines espaciales. Estaba sobrecargada, capitán. Avanzábamos a buena velocidad, pero forzamos demasiado el reactor. Lo forzamos más que demasiado. Sé que se produjo una pérdida de potencia y comenzamos a flotar a la deriva. Fue entonces cuando las bestias nos atacaron. Les atacaron las naves de los Nephilim, apuntó Nakir. ¿Los alienígenas llegaron a abordar la nave? Sigue diciendo esa palabra. Un hombre vestido con un abrigo negro que se encontraba en el borde exterior del grupo tomó la palabra, como si ya no fuera capaz de quedarse callado. ¿Qué quiere decir ¿Qué cosa es eso?, escupió en la cubierta. ¿Quién es usted?, preguntó Madidus. Puede llamarme Hengist, marine espacial, y eso es todo lo que le diré por ahora. De verdad, el sargento dio un paso hacia adelante. ¿Y por qué no nos cuenta lo que sabe, Hengist? El hombre intentó mantenerse firme en su actitud, pero al final cedió y se encogió un poco cuando el ángel sangriento se le acercó. Meros sospechaba que era un criminal de algún tipo. Cuando entraron en la estancia, Hengist había intentado ocultar una espada corta y una pistola Volter de calibre corto debajo de un montón de harapos. No se mostró nada contento cuando el apotecario le quitó las 2 armas. Sé que lo que nos atacó no era ningún alienígena. Hengist mostró los dientes. Los sinos no hacen que las paredes sangren, ni que las madres se coman a sus hijos, ni convierten el suelo en cristal y a los hombres en humo frío. Había algo feroz en el modo en que respondió. Tiene razón, añadió Somas con un estremecimiento. Yo he visto pieles verdes y a sus videntes en mi servicio en la flota, pero nunca nada como lo que acabó con esta nave. Todas las criaturas estaban hechas de colmillos y alas, señor. Eran horrores a los que no se podía mirar durante mucho tiempo. Hizo una serie de movimientos con los dedos, como si los clavara en el aire.
penetraron el casco y se colaron como serpientes, con incendios y todo. Se estremeció de nuevo de forma involuntaria. Y entonces caímos. La nave comenzó a resquebrajarse, apuntó Niobe. Luego miró hacia Somas. Después atravesamos la atmósfera. El tripulante asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas por la tristeza, mientras miraba hacia la nada. Oh, así fue. La mujer continuó. Todos nos encontramos después del accidente y vinimos aquí. Sellamos la puerta, teníamos comida y agua. Meros vio dónde habían amontonado los contenedores de suministros. La mayoría de ellos estaban vacíos. ¿Y qué iban a hacer cuando se acabaran? ¿Quizá morir?, preguntó Dortmund en voz alta. No podíamos salir, no después de todo lo que habíamos oído a través de las puertas. Eran matanzas. Hengist movió la cabeza en un gesto negativo mientras hablaba. Asesinatos como nunca los he visto. Levantó las manos y se las apretó contra la cabeza. El sonido de todo eso no desaparece nunca. Pero los Nefi... titubeó Nakir. El enemigo que atacó a la fragata los dejó tranquilos. No somos los únicos, dijo Dortmund, como si fuera una sugerencia estúpida. Quiero decir, no podemos serlo. La expresión de su rostro se ensombreció. ¿Es que somos los únicos supervivientes de esta nave? Son los primeros que hemos encontrado desde que nuestra flota entró en el Cúmulo Cygnus, respondió Madidus sin cambiar el tono de voz. Son los primeros que hemos encontrado desde que nuestra flota entró en el Cúmulo Cygnus, respondió Madidus sin cambiar el tono de voz. Forus, Holst, todos están muertos. No hay señales de vida en este mundo ni indicios de ella en los planetas interiores. Una sensación de asombro palpable en el aire se extendió a través de los civiles. ¿Pero por qué les dejarían vivir a ustedes?, siguió preguntando Nakir. La conclusión del capitán flotó por el aire muerto. Ninguno de los supervivientes mostraba señal alguna de los alienígenas. No había ninguna muestra de las máscaras que los Nephilim utilizaban con sus silotas. Pero a pesar de eso, se sentía reacio a evacuarlos a la flota sin más información. Bueno, ¿por qué? La voz de una mujer, frágil y llena de dolor, llegó desde una figura tendida a lo largo de un banco bajo. Porque les divierte vernos morir lentamente en nuestra desesperación. Lady Rosin debe descansar. Dortmund se acercó a su lado con el ceño fruncido. No tema, ya estamos a salvo. No lo estamos, insistió la mujer, irguiéndose entre gestos de dolor hasta quedar sentada. Meros se fijó en que llevaba un broche que indicaba el cargo de asesor político colonial, prendido en una chaqueta ennegrecida y cubierta de manchas de sangre. Las legiones no nos han librado, y nunca lo harán. No, porque ustedes trajeron a esos monstruos aquí, ¿verdad? Los invitaron a entrar festejándolos con tisanas y guirnaldas de flores, les gritó Hengist. ¡Cállate! Ya has tenido tu oportunidad de hablar, les petó Madidus. ¿Qué quiso decir?, inquirió Meros. Rosin levantó la mirada y Meros vio que tenía los ojos empañados por la expresión de un espíritu quebrantado. Ya lo había visto antes, en aquellos guerreros que habían vivido demasiado tiempo en la cima del derramamiento de sangre y de la muerte. Lo que ella había presenciado la había hecho envejecer décadas sin arrebatarle un solo día de su carne. Bruja apareció. Le costó el simple hecho de pronunciar el nombre en voz alta. Estaba repleto de mentiras. Creímos que sería la solución, pero él era la raíz de todos los problemas. Noive puso una mano en el antebrazo de Meros. Mi señor, él dijo que iba a salvarnos. Su voz resonó por todas las pantallas del cúmulo, pero nos volvió a los unos contra los otros. Nuestra debilidad y miedo eran todo lo que él necesitaba. Al final de la primera semana ya estábamos construyendo campos de concentración para los que se oponían a él. Rosin comenzó a llorar, pero no pareció darse cuenta de las lágrimas que le cruzaban el rostro, pues mantuvo su expresión en blanco. En un mes, Bruja era el gobernante de todo el sistema, en todo menos en el nombre. Nos dijo que si aplacábamos a las fuerzas que nos atacaban, sobreviviríamos. ¿Qué fuerzas son esas?, dijo Meros. Niobe le miró a los ojos, con expresión confusa. «Los demonios», dijo ella, como si la respuesta fuera evidente.
El sordo y cargado silencio que siguió a la continuación solamente fue roto por un crujido en el enlace de voz. Uno de los guerreros de Nakir, desplegado en otra formación, estaba mandando un informe varios minutos antes de la hora programada de comprobación. La voz del marín espacial llegaba llena de estática y de sonidos peculiares que sonaban como susurros distantes, aunque lo que sonaba con total claridad era el sonido de los disparos de Volter en el fondo. «Señor, nos retiramos hacia la zona de aterrizaje. El punto avanzado está siendo atacado. Tenemos contacto intermitente con el enemigo», informó el mensaje. Antes de que Nakir pudiera exigir más explicaciones, un zumbido llenó el canal y la señal cesó abruptamente. «¡Oh no! ¡Han vuelto! ¡Han vuelto!», siseó Hengist, con una sonrisa fúnebre en los labios, como si le complaciera el hecho de haber tenido razón. «¡Sus legionarios! ¡Lo han vuelto a hacer!». Meros levantó la vista y se encontró con la mirada de Cassiel. La expresión del veterano era sombría y decidida. «¿Órdenes?», preguntó Madidus. Nakir recogió su casco y se lo puso. El filtro de voz ensombreció el tono de su voz. «Toma a Meros, a Cassiel y a Gravato y llévense a los supervivientes. El resto de la escuadra vendrá conmigo. Nos desplazaremos a marchas forzadas hasta el punto avanzado». «Sí, señor», saludó el sargento. El capitán levantó su arma y dio una nueva orden. «Armas preparadas. Paso ligero». Los marines espaciales salieron con pasos retumbantes de la cámara, casi convertidos en un borrón de servoarmaduras rojas, y desaparecieron por donde habían llegado. «Ya le oyeron», dijo Cassiel mientras paseaba la mirada por los rostros de los civiles. «En pie. Lleven a los que no puedan caminar o serán dejados atrás». «Ángel Sangriento», Niobe tiró del brazo de Meros con una mano, llevada por el pánico. «Usted no lo entiende. No podemos salir de aquí». «Quédense cerca de nosotros. Les protegeremos». «Eso es lo que usted cree ahora, pero se equivocan», respondió ella negando con la cabeza. En la posición avanzada, los legionarios de guardia pensaron al principio que se trataba de un fuerte vendaval que llevaba hasta ellos nuevas columnas de humo procedentes de los incendios, que las empujaban a través del paisaje en ruinas hacia ellos. De repente, uno de los legionarios se dio cuenta de que las nubes se movían en sentido contrario al resto de la humareda. Oyeron el zumbido, y aquel sonido bajo y monótono aumentó de volumen de tal forma que pronto se transformó en algo imposible de hacerse oír sin gritar. Aparecieron moscas, gordas y de color ébano. Llegaron en un enjambre lo bastante denso como para tapar lo que quedaba de la luz del sol. Los ángeles sangrientos que no llevaban puestos los cascos se apresuraron a colocárselos cuando los insectos cayeron sobre ellos como una tromba. Algunos fueron demasiado lentos y cayeron arañándose las partes de la piel que estaban expuestas al ataque. Las moscas se clavaron en la carne desnuda con unas mandíbulas llenas de ácido y se abrieron paso a mordiscos hacia el interior del cuerpo. La masa obturó las rejillas de ventilación de las servoarmaduras y las entradas de aire de las Stormbird. Unas gruesas alfombras de insectos obturaron las toberas y apagaron el fuego de los motores, lo que dejó en tierra a las naves. Luego vieron los rostros en el humo de los incendios, el indicio de unas formas esbeltas y elegantes que flotaban justo fuera del margen de su visión. Había cuerpos desnudos y rosáceos, curvas sinuosas, unos ojos burlones que se mofaban de los guerreros de color carmesí. Se veían garras salvajes que repiqueteaban y resonaban a la vez formando un coro estridente. El aire brillaba como si alguien hubiera lanzado algún hechizo de los antiguos mitos. Para cuando el capitán Nakir alcanzó la zona de aterrizaje, los ángeles sangrientos estaban totalmente inmersos en el ataque. Abrió fuego depositando su confianza en los proyectiles de Volter y en el filo de su espada. Madidus levantó el puño en el aire y todos se tiraron al suelo. Algunos de los civiles reaccionaron con demasiada lentitud en la primera vez que el sargento hizo el gesto, pero Cassiel les gritó para que obedecieran de inmediato y ya nadie se atrevía a retrasarse en cumplir la orden. «¿Qué pasa?», preguntó Gravato por el comunicador desde el centro del grupo. Desde su posición en el extremo final de la columna, el apotecario vio que el ángel sangriento llevaba la culata del rifle de fusión al hombro. «Arriba», dijo Madidus. «Escucho... alas». Meros se esforzó por escuchar y captar una fracción del sonido. El ruido sordo del aire movido por el batir de unas alas correosas. El extraño grito chillón de algo que no era un ave corriente. Levantó la mirada, pero lo único que vio fueron unas sombras que se movían rápidas y ágiles por encima de las nubes de humo.
Una parte de él quiso apuntar y disparar contra una de aquellas siluetas vagas, aunque solamente fuera por ser capaz de ver por fin con claridad qué clase de criaturas acechaban en aquel páramo desolado. Pero un único disparo de Volter bastaría para alertar al enemigo de su presencia, y no podía poner en peligro las vidas de las personas que habían venido a rescatar. Bajó la mirada y vio a Niobe observándolo. Los ojos de mirada dulce de su sencillo rostro mostraban una expresión implorante. Parecía tan pequeña y tan débil, tan falta de fuerza. Al apotecario le parecía algo milagroso que ella y los demás hubieran sobrevivido tanto tiempo. La galaxia es un lugar duro y despiadado, pensó. Por eso nos creó el emperador, para domarlo, para personas como ella. Era importante tener en cuenta este tipo de ideas, porque en el largo conflicto que representaba la Gran Cruzada, a veces era fácil olvidar que la galaxia no era un solo lugar lleno de guerras. Niobe movió los ojos para posarlos en un punto situado más allá del hombro de Meros, y el legionario vio que el color de sus mejillas desaparecía. La mujer abrió la boca horrorizada. Se volvió en silencio y poco a poco desenfundó la pistola Volter con mucho cuidado. Estaba a unos 300 metros de donde se encontraban agazapados. Se había detenido para olisquear el aire, lamiendo la nada con una lengua bífida, serpentina. Las dimensiones de la criatura y las esbeltas curvas de su cuerpo sugerían feminidad, pero solamente como una ocurrencia tardía, como un añadido a su verdadera naturaleza. La criatura era humanoide en cierto modo, con una piel de color rosa muy pálido, casi blanco, cadavérico en algunos lugares, y se mantenía en pie de un modo que casi parecía coqueto, sobre unas delgadas piernas musculares que terminaban en garras. El rostro, que se asemejaba a un mármol mal esculpido, contenía unos ojos felinos, sin nariz, y con una boca sin labios y expresión burlona que movía de un lado a otro. Meros vio unas orejas de duende alargadas como las de los Eldars, pero aquella hembra no tenía parentesco alguno con esa especie. Lo supo de forma instintiva. Meros se había enfrentado a diversos alienígenas en muchas ocasiones, y aunque todos le resultaban repugnantes, ninguno le había hecho sentir aquella sensación de maldad. «¡Contacto!», susurró por el comunicador, quieto como una estatua blindada. «Objetivo solitario y a pie. Podría tratarse de un explorador». «¿Puedes matarlo en silencio?», le contestó Madidus. «Negativo, se encuentra demasiado lejos. No hay reacción hasta el momento». «No arriesgues a los humanos. Déjalo marcharse si puedes». «Recibido». Se produjo una pausa y luego Madidus volvió a hablar. «¿Puedes identificarlo?». «No es un Nephilim, sargento. No sé qué es». «Es un súcubo», susurró Niobe. «Una diablilla, una seductora. Esos son los nombres que tenían en la antigüedad. Aparecieron tras la llegada de Bruja». La criatura jugueteaba con la espada que empuñaba en la mano pálida, haciéndola girar en círculos despreocupados. El otro brazo estaba rematado por algo parecido a la pinza de un artrópodo gigante, y las dos partes de aquella extraña garra cerrada repiqueteaban al entrechocar entre sí, con suavidad. El legionario no pudo estar seguro de si la garra era algún tipo de arma o si era realmente parte de la propia hembra. Mientras se lo preguntaba mentalmente, los negros ojos sin pupilas de la criatura se giraron y le miraron directamente a él. Era imposible que no le viera. Incluso en cuclillas la servoarmadura carmesí y blanca de Meros destacaba sobre la tierra removida de la llanura. Pero entonces se dio la vuelta, sin atisbo alguno de haber visto nada en su cara, y desapareció entre el humo, emitiendo un gorjeo bajo. Madidus llevó a los supervivientes al punto avanzado, abriéndose paso a través de un corredor de seguridad. Ya casi habían llegado a las Stormbird cuando Gravato informó que faltaba gente. Meros se dio cuenta de que Hengist y el hombre que éste llevaba, un campesino llamado Quan, se habían quedado muy atrás. Volvió a por ellos. Quan estaba en el suelo convertido en un ovillo a poca distancia del perímetro, y Hengist, furibundo, trataba de ponerlo en pie. Meros estaba a 2 pasos del hombre herido, cuando la criatura a la que Niobe había llamado Diablilla les atacó. Hengist echó a correr gritando cuando el súcubo cayó desde el aire tras saltar de la parte trasera de una bestia alada. El monstruo atravesó a Quan con su gran garra y el agricultor murió rápidamente, pero de forma brutal. Sin embargo, no se defendió en absoluto. En vez de eso, Quan se quedó perdido en la mirada opalescente de la criatura mientras ésta lo destripaba vivo.
La montura de la diablilla, una especie de pájaro lagarto grotesco con 4 alas y una boca llena de tentáculos, giró y se lanzó en picado hacia el ángel sangriento, mientras éste desenfundaba la pistola Volter para bloquear de forma instintiva la línea de fuego que el legionario tenía hacia su jinete. Al no poder disparar a su objetivo inicial, derribó al monstruo alado con un tiro en la cabeza. La montura se estrelló en el barro y se quedó allí, lanzando espumarajos y retorciéndose en la agonía de la muerte. El súcubo lanzó un grito escalofriante y estrangulado mientras se lanzaba contra el marín espacial llena de furia. Meros trató de matar a la bestia con una ráfaga, pero ella, si las consideraciones de género se podían aplicar a una criatura semejante, era de pies ágiles y ya estaba casi encima de él antes de que pudiera recargar el arma. La parte plana de la afilada garra del súcubo golpeó con tan fuerza a Meros que el casco le chocó contra el voluminoso reborde de su mochila y vio las estrellas. El ángel sangriento rodó y se levantó empuñando el hacha sierra para luego lanzar un golpe de barrido ciego que cruzó rugiente el espacio en que había estado la criatura. La criatura se apartó casi convertida en un borrón, esquivando el torpe golpe reflejo y siguiendo el juego con una arrogante parada con la daga de obsidiana que empuñaba en la otra mano. Emitió un sonido de placer casi sexual e imitó una expresión recatada que le resultaba extraña e inquietante sobre los rasgos duros de su rostro. Luego le atacó chillando. Meros le respondió con un golpe de revés del hacha que impactó con fuerza en la mitad del pecho del súcubo con la parte plana del arma, lo que la hizo tambalearse hacia atrás. La criatura era ágil, logró convertir la caída en una voltereta y volvió al combate de nuevo. Meros se giró para mantenerla delante de él a la espera del siguiente ataque. Se desconectó de todas las distracciones, del retumbar atronador de los disparos, de los zumbidos de los enjambres, del caos ensordecedor de la batalla que se estaba librando alrededor de las Stormbird inmovilizadas en tierra. Sus hermanos de batalla habían empezado a enfrentarse al enemigo y sin duda cada uno de ellos se encontraba envuelto en su pequeña guerra, al igual que lo estaba el apotecario. Una falta de concentración, una distracción que durara solamente un instante, podía ser fatal contra semejante enemigo. La criatura saltó hacia él desde su postura agachada y sus poderosas patas rematadas por garras la impulsaron hacia adelante con mayor velocidad. Meros giró el hombro para hacer frente al asalto y se inclinó hacia adelante para recibir la carga. Chocaron con una fuerza capaz de partir huesos y oyó el chasquido de la ceramita cuando la capa exterior de la hombrera quedó mellada. La garra se lanzó a por él y Meros detuvo el ataque golpeándola con la culata de la pistola para desviarla hacia abajo. La materia quitinosa y huesuda se partió, y el súcubo escupió con rabia una cascada de ruidos que se asemejaban a palabras, pero que no eran de un idioma adecuado para ninguna clase de lengua humana. Atisbó un destello de carne húmeda y sangrante dentro de la garra agrietada. No se trataba, como había conjeturado antes, de un arma encajada a lo largo del antebrazo, sino que se trataba de una mutación del delgado brazo carnoso de la hembra. La pequeña y abominable verdad que revelaba ese detalle le repugnó. ¿Qué clase de evolución monstruosa crearía una criatura tan deformada como aquella? La daga negra cayó contra su pecho, pero le golpeó en un mal ángulo, por lo que tan solo le dejó un arañazo a lo largo de la curva de su torso blindado, sin lograr penetrarlo. Meros tomó una decisión en una fracción de segundo y soltó la pistola Volter, dejándola caer en el barro quemado a sus pies. Con la mano que le había quedado libre agarró la muñeca de la garra y la forzó hacia adelante, con un movimiento fuerte y repentino. Aquello sorprendió a la diablilla con la guardia baja, y la curva de su gran tenaza le golpeó con fuerza en su propia cara, provocando la aparición de unos pequeños regueros de sangre púrpura y aceitosa. Meros prosiguió con su ataque y empujó a la criatura de nuevo antes de que pudiera recuperar el equilibrio y soltarse. Giró la cabeza del hacha sierra con un movimiento de la mano y la alzó al mismo tiempo que pulsaba el botón de activación que había en el mango. Las cuchillas giratorias atravesaron la piel desnuda de la cintura de la criatura y se hundieron profundamente. El apotecario hizo acopio de todas sus fuerzas y levantó a la diablilla por los aires. La criatura lanzó un grito y trató de atacarle, a sabiendas de que estaba a punto de morir, y la belleza sobrenatural de su extraño aspecto cambió de repente a ser la imagen de algo infernal y lleno de odio. Los ojos de ópalo sin fondo que dejaron sin voluntad a Quan ardieron con un fuego blanco y su grito se cortó convertido en un jadeo seco. El marín espacial lanzó el cadáver al suelo y se inclinó para agarrar la pistola. Hengis, que se había quedado acurrucado cerca durante la pelea, se puso en pie, incapaz de apartar la vista del cadáver de la criatura, y la señaló. «¡Se lo dije!»,
le espetó como si estuviera acusándolo de un gran crimen. ¡Se lo dije! ¡Vamos!, le bufó Meros mientras recargaba la pistola. «Quédate atrás de nuevo y te dejo aquí». El gorgoteo y el bufido de los lanzallamas les dieron la bienvenida cuando pasaron debajo del ala de la Stormbird más cercana. Los hombres de Nakir lanzaban chorros de fuego contra las toberas cubiertas por completo por las moscas, achicharraron a enjambres enteros de aquellos repugnantes insectos y obligaron a dispersarse a los demás. Meros pensó que sin duda era mejor arriesgarse a provocar daños menores en las propias naves de la Legión que permanecer inmovilizados en la superficie de Skoltrum. Por todas partes se veían cadáveres de súcubos y lagartos pájaros, y entre ellos cierto número de guerreros con armadura roja. Meros maldijo en voz baja al pensar que siquiera uno solo de los ángeles sangrientos hubiera muerto a manos de aquellas arpías grotescas. Apartó la mirada y vio a Madidus en la escotilla de la popa de una de las naves de desembarco. El rostro de Níobe también se veía en el interior, devolviéndole la mirada. El sargento le hizo señas para que embarcara. No iban a esperar a que una segunda oleada se lanzara contra ellos. Habían encontrado y silenciado la baliza que había traído a los ángeles sangrientos. No había ninguna razón para permanecer en el mundo agrícola más tiempo. Hengist apareció a su lado. «Podemos irnos ya, quiero largarme de aquí». El terror evidente en la voz del hombre enfureció a Meros. «No te me acerques», le espetó mientras se dirigía hacia el hermano caído que tenía más cerca. «Antes de irme tengo que cumplir con mi deber». Activó el reductor de su guantelete médico y comenzó a cosechar las glándulas progenoides de los muertos, con un cuidado solemne.